Buenos días, ¿cómo están? El tema de hoy va a ser un tema muy simbólico, con mucho simbolismo, con mucha profundidad. Y la intención de esta mañana es solamente abrir el tema para abrirlo a reflexión y que podamos profundizar en él, porque realmente es algo que nos puede cambiar mucho nuestra perspectiva de vida. Cómo romper el silencio externo para poder tener una comunicación interna, contigo mismo, con los demás, con Dios. Vamos a explorar esto de muchos puntos de vista, muchas aristas. Pero vamos a empezar por plantear una realidad. Vamos a hablar durante los primeros minutos de esta clase, acerca del desarrollo de la personalidad casi siempre dual a través de nuestra relación externa y nuestra relación interna con los demás y con nosotros mismos. ¿Ok? Hay mucho para ver esta clase, entonces tengo que ir directo al grano, no voy a ir con mucho preámbulo porque de verdad si no, no nos va a dar tiempo. Esto se basa en una realidad. Desde que nacemos, el ser humano nace y poco a poco empezamos a relacionarnos con el mundo que nos rodea a través de los rostros de los que nos ven y los rostros que vemos. Todo nuestro desarrollo como seres humanos se basa casi siempre en lo que vemos en los demás y los demás ven en nosotros, de una manera completamente externa. ¿Ok? Y esto poco a poco nos va dando una metodología de conducta, una metodología conductual. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, si nosotros al crecer empezamos a tener una conducta buena, nos portamos bien y recibimos un refuerzo conductual de nuestros padres, de nuestros maestros, de la gente que nos rodea, un refuerzo conductual positivo, entonces de alguna forma entendemos que el mundo nos está alentando a seguir haciendo aquello que estamos haciendo. Hay refuerzos positivos y hay refuerzos negativos, ¿sí? Por ejemplo, si hay alguien que no tiene mucha atención de sus padres o sus padres son medio desobligados, abandonadores y no le ponen atención a los hijos, ¿no? Entonces el hijo se porta mal, hace algo que instintivamente sabe que es incorrecto, pero lo hace una vez y entonces obtiene mucha atención de los padres, ya sea en un regaño, ya sea en un castigo o en una plática o lo que sea, pero obtiene un refuerzo negativo de manera externa. Entonces, de alguna forma, también el ser humano va desarrollando esta conducta o este hilo conductual hacia lo externo, dependiendo de cómo reacciona el mundo externo hacia ti mismo. En algún momento se empieza también a abrir el diálogo interno en la juventud. Cada quien le toca en una época distinta, diferente, pero incluso se puede decir que cuando se abre el diálogo interno con tu propio ser es cuando empiezas a desarrollar también tu Yetzer Tov. A través de esto desarrollar tus instintos positivos. Ya he dicho en otras clases que la palabra Yetzer, instinto, no por ser Yetzer Hará, todo lo del instinto negativo tiene que ser malo, y no porque se llama Yetzer Tov, todo el instinto positivo tiene que ser bueno, que no es el tema de hoy. Pero el diálogo interno se empieza a desarrollar en el momento en el cual empezamos a tener cuestionamientos, en el que queremos empezar a conocer el mundo desde nuestra visión interna, cuando empezamos a desarrollar nuestra propia personalidad. Y hay gente que esto lo hace o lo comienza a hacer a los 11, 12, 13 años, 15, 17. Y hay otras personas que tienen 99 y no lo han hecho. Entonces aquí el punto de inicio es el ruido externo, el ruido de la comunicación externa, que muchas veces nos impiden tener un conocimiento interno de nosotros mismos y un diálogo real, un diálogo de nuestra propia identidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Okay? Imaginemos esto de forma visual. Imaginemos que nuestra personalidad tiene un núcleo y tiene una esfera que lo rodea. Al nacer, el núcleo y la esfera probablemente están casi igual. El desarrollo correcto de un ser humano debería ser
que el núcleo, es decir, su ser interno, vaya creciendo con su ser externo al mismo tiempo. Sin embargo, esto es imposible. Simplemente es imposible por la situación espiritual en la cual nos encontramos en este mundo, hoy en día, después del pecado de Adán Rishon, y también porque, como les decía, el principio del desarrollo individual de la persona se da a través de el refuerzo externo. Entonces, podríamos decir que nuestro primer paso en el desarrollo de nuestra personalidad va mucho a través de la información que recibimos del mundo, ¿sí? Nos dicen que tal cosa es buena, que tal cosa es mala. Por ejemplo, el refuerzo de un dulce, ¿no? Imagínense, ¿a cuántos niños se les ha transmitido generación tras generación que cuando haces algo bueno te portas bien o cualquier cosa te dan un dulce? E inmediatamente hay una asociación mental, espiritual, emocional de que el dulce es bueno y de que el dulce es una gratificación por una buena conducta. ¿Y qué locura es esa? Porque se los he dicho, en un par de generaciones nuestros nietos van a decir, ¿cómo? ¿Mi abuelito comía azúcar? ¿Le ponían azúcar al café? Es como una locura, ¿sí? Es como le estaban poniendo veneno al café, ¿en serio? ¿Sí? En 2 generaciones así esto va a ser. La gente va a consumir azúcar en unos años como hoy en día más o menos la sociedad consume alcohol. Todo con medida, nada con exceso, ¿sí? Y se va a reconocer como algo de lo más dañino que hay, que de hecho lo es. Pero en el momento en el que todo el mundo externamente te refuerza que eso es algo bueno, pues entonces vas y lo buscas. No porque tú tengas una convicción de que eso es algo positivo, bueno o lo que sea, sino simplemente porque tu ser externo ha recibido el refuerzo externo de que eso es algo positivo. La gran mayoría de la gente de mi generación que fumó, incluyéndome a mí, lo hicimos porque era un refuerzo externo muy poderoso en su momento, de que ya eres el grande, de que ya eres como los grandes, porque siempre entrabas a casa de los grandes y veías a los grandes con su cigarro, y así como que, wow, fumar es de grandes, es de señor, de alguien aquí muy... Y si es pipa, más, o sea, es una estupidez. Realmente lo que estabas viendo era gente, ¿sí? Drogarse, así, tal cual, así era socialmente aceptable, pero están metiéndose una cantidad enorme de sustancias dañinas, en este caso nicotina, pero como es socialmente aceptable nicotina y un chorro de cosas más, ¿no? Socialmente aceptable, a lo mejor no es psicotrópico, la gente no se pone mal con eso, no se emborrachan, no se ponen mal, no, con el tabaco, entonces socialmente fue aceptable, pero realmente hoy en día las generaciones que nacieron después de nosotros, o sea, mis hijos, ya ven el cigarro como una cosa socialmente loca. ¿A quién se le ocurre hacer algo así, no? Y aún así existe mucha gente que sigue con el tema del cigarro. Pero es solamente un ejemplo de cómo nuestra transferencia hacia el mundo externo nos impacta. Por lo tanto, lo primero que se va desarrollando en nuestra personalidad es este desarrollo con el mundo exterior a través de los refuerzos positivos y los refuerzos negativos. Y por lo tanto, la esfera externa es la primera en crecer, en expandirse. Y va a quedar un hueco, ¿sí? Hay un espacio entre nuestro ser interno que aún no ha recibido la oportunidad de desarrollarse y el ser externo. Ahora bien, aquí hay un punto interesante. Aquí es donde entra la diferencia entre la educación y el adoctrinamiento, ¿ok? Porque mucha gente puede decir, pero bueno, cuando hay una buena educación de los padres, entonces también el ser interno puede empezar a crecer y puede empezar a robustecerse. Podría ser, sin embargo, la gran mayoría de los padres, la gran mayoría de los educadores, incluso los profesionales que hayan estudiado acerca de esto, con querer y sin querer van adoctrinando a los niños, adoctrinando a los hijos, adoctrinando a los alumnos a tener ciertas convicciones o a tener ciertas creencias o a pensar de una manera determinada, y es de ahí que se hereda generación tras generación conflictos familiares, conflictos regionales, conflictos de Estado, conflictos sociales, todo lo que vamos heredando de generación en generaciones por el adoctrinamiento de generaciones pasadas. Quiere decir que realmente no siempre se fomenta una educación para el crecimiento interno.
Pero sin meterme tanto en el tema de educación, vamos a hablar de esta realidad. Ya le dediqué 10 minutos a plantear esta realidad. La gente poco desarrollada internamente tiene la tendencia a desarrollar una identidad externa para ser socialmente aceptado, para conseguir todo el tiempo la retribución externa positiva del mundo que lo rodea y sentirse que encaja en el mundo. ¿Okay? No importa la locura que hagas. Si es socialmente bien aceptada, te vas a sentir bien y vas a decir que tú vas a pensar o vas a asumir que te desarrollaste bien como persona cuando realmente no es así. Si el núcleo del individuo no queda desarrollado y ese desarrollo interno se da a través del diálogo interno y del autoconocimiento, entonces, si no hay otra forma de hacerlo, si no se da el desarrollo interno, entonces en algún momento, tarde o temprano, la esfera externa se rompe y queda al descubierto el ser interno. Un ser interno que no se desarrolló, que no creció, que no aprendió, pues es extremadamente negativo, vulnerable y pues probablemente por esto también se destruyen muchas cosas en el mundo, desde relaciones interpersonales hasta todo, ¿ok? Entonces espero no estar corriendo demasiado con la información, espero que se esté entendiendo. Entonces vamos a ir a la siguiente parte. Y aquí vamos a entender muchas cosas que vemos en la Torá, que las leemos en la Torá y muchas veces ni siquiera las entendemos, ¿ok? Quizás una de las cosas más interesantes de lo que estudiamos en la Torá es las distintas formas de relacionarnos con Hashem, las distintas formas de relacionarnos con el Creador. Uno de los aspectos más destacados de esta diversidad de forma en cuanto a cómo nos relacionamos con Hashem tiene que ver con los nombres de Dios. Y esos nombres de Dios muchas veces se resumen a dos aspectos, porque es demasiado amplio esto. Entonces vamos a tratar de ver el aspecto más esencial, que es el nombre con el que todos conocen a Dios, que es generalmente de la manera externa Elohim. Elohim es el poder sobre todos los poderes. A eso es a lo que se refiere la palabra a lo mejor Dios en español. No me voy a meter ahorita en etimologías, ya lo he explicado en otra clase y también me han hecho preguntas de por qué decimos Dios, si Dios viene de Zeus, ok. Es una forma de hablar, pero nos referimos con esta palabra al poder supremo, ok. Por eso en ladino no se decía Dios, se decía el dio, para que no suene como plural ni nada, pero no hay una prohibición como tal de decir la palabra Dios, ok. Porque nos referimos de manera genérica al poder máximo de la creación, al ser creador. ¿Sale? En el lenguaje moderno utilizamos mucho Hashem. Hashem significa el nombre. Hashem, el nombre, se refiere al tetragrama. Tetragrama, el nombre de 4 letras del creador, que es el nombre que empieza, bueno, lo voy a deletrear para quien no lo conozca, es Yud, luego viene He, luego Vav y luego He. Este nombre nunca se puede pronunciar, jamás se puede pronunciar con la boca. Hay muchas explicaciones de por qué no se debe de pronunciar con la boca. Sin embargo, cuando nos referimos a este nombre, al decir Berajot, por ejemplo, nosotros vamos a decir el nombre de Adón, que es nuestra relación con Hashem a través de que Él es el dueño, el patrón del mundo, como se dice en ladino, patrón del mundo. Adón, Ribona Olamim. ¿Okay? Entonces voy a decir un pasuk donde está el nombre de Dios para que podamos entenderlo. Por ejemplo, el pasuk en Teilim que dice Baruch ata Adonai lamedeni jukeja. El nombre de Dios que aparece en medio, Adón, bien pronunciado, se habla acerca de mi Señor, el Señor que es dueño del mundo, pero también de mí. ¿Okay? Y es una relación, fíjense, es una relación externa. Elohim se refiere al Dios creador del universo, que estableció todas las leyes, que estableció todo lo que hay, que estableció el principio y el fin.
los 7 días de la creación, 6 días de creación, el séptimo día de cesar del crear y el crear espiritualmente hablando. Y todo lo que tiene que ver con la estructura del universo, las leyes, lo que está permitido y lo que está prohibido, todo, pero al final todo esto es externo. Y aquí viene una parte dura de la clase. La gran mayoría de las personas, incluso la gente religiosa, incluso la gente observante, incluso la gente de cierta forma espiritual, no logran más que desarrollar esta parte externa de su relación con Dios, con el Creador, con Adonut. Y pueden cumplir todas las mitzvot y pueden ser muy apegados a las mitzvot y a las leyes, pero falta el desarrollo interno. Es por esto, entre muchas otras cosas, que cada vez que decimos un rezo, cada vez que decimos una tefilá, se nos enseña y tenemos que saber que hay una parte interna, que es la parte más profunda, que es cuando pensamos en el tetragrama y lo leemos en nuestra mente. Y esto te abre muchísimo de manera no verbal el universo interno, porque sabes que te estás relacionando con Dios de tu boca de una forma y en el corazón de una forma mucho más profunda, o así debería de ser. Nunca vas a poder expresar con tu boca el nivel de relación, de la profundidad de la relación con el Creador, con Hashem, en este caso, el nombre, en toda su extensión, porque además cada individuo logra un desarrollo muy particular y muy distinto a la relación con Hashem, dependiendo de cómo ha crecido ese ser interno. ¿Sí? ¿Cuál es el significado del nombre de Dios? Es el ser, la existencia, presente, pasado y futuro. Es la esencia de todo, trascendente, no inmanente. Hay muchas formas de hablar acerca de Hashem. Pero cada quien lo va a poder desarrollar de una forma única, interna. Esa relación interna se tiene que desarrollar y por eso no la pronuncias, porque solamente se crea en tu ser interno. Es una explicación práctica de por qué mencionamos el nombre de Dios de una forma y lo pensamos de otra forma. Y si no lo sabían, comiencen a hacerlo a partir de ahora. Cuando dicen una verajá, tienen que saber que ahí tienen que pensar en el nombre de Hashem. Ahora, a partir de aquí puedo seguir a la siguiente parte de esta clase. Entonces estamos hablando que el ser humano se desarrolla de manera externa y de manera interna. E incluso el desarrollo espiritual se puede dar de manera externa con Hashem y también de manera mucho más profunda y de manera interna. Ahora, ¿cuáles son las situaciones en las cuales nos vamos a poder desarrollar internamente? Aquí es donde viene esta parte que es súper relevante, interesante y que creo que sí puede cambiarnos la vida. Es aprender a eliminar el ruido que nos impide escuchar nuestra propia voz, la voz interna, la voz de Dios en la naturaleza, la voz de Dios en el mundo. Esta es una de las tesis más importantes, se los he dicho en otras clases, esta es una de las tesis más importantes de uno de los más grandes maestros de toda mi vida, que se los he mencionado infinitas veces, en este libro que es Kol HaNebuah, la voz de la profecía, de Rav David Cohen, del Nazir. Y lo comentaba hace unos momentos, este es un libro de que cada párrafo, podría uno escribir un libro sobre cada párrafo de lo que hay acá, pero voy a ir a esta parte de la eliminación del ruido. La eliminación del ruido significa que una vez que tú ya lograste desarrollarte, es parte del desarrollo correcto del ser humano, que logremos desarrollarnos y que logremos relacionarnos con el universo externo de una manera funcional, de una manera positiva. Tiene que llegar el momento en el cual podemos hacer un silencio y cuestionarnos y preguntarnos a nosotros mismos si esas reacciones externas que nos validan o que nos fomentan algo son realmente la expresión de nuestro ser o no. Para eso se necesita una gran madurez y no se logra de la noche a la mañana. Pero tienes que aprender a conocer tu ser interno. ¿Cómo se conoce tu ser interno? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus defectos? ¿Cómo has aprendido a desarrollarte internamente y a madurar y a crecer? ¿Cuál es el diálogo interno que tienes contigo mismo? ¿De qué manera hablas contigo mismo? ¿Hablas contigo mismo de la misma manera con la que hablas con el mundo exterior o no? ¿Qué lenguaje utilizas para hablar contigo mismo?
Esto es algo muy importante. Cuando hablas contigo mismo, ¿en qué tono te hablas? ¿Qué relación tienes contigo? ¿Te apoyas, te quieres, te sustentas, te soportas, te regañas, te castigas? ¿Cómo hablas contigo mismo? ¿Cómo hablas contigo mismo cuando se hace ese silencio externo? Y aunque todo esto parezca solo psicología o solo una forma de tratar de entender el desarrollo humano, realmente está basado en los conceptos cabalísticos más profundos que hay. Todos nosotros tenemos una enorme diversidad. No somos una esencia absolutamente monolítica que no tenga variedad o diversidad. Somos muy complejos. Pero en esa complejidad, mientras más vas profundizando en tu propio ser, vas poco a poco a encontrar la simpleza. Jacob se llamaba Ishtam, era un hombre simple porque logró encontrar la simpleza. No nada más quiero hablar de Jacob, podría yo aquí enfocarme mucho en Jacob, pero quiero que esto sea algo alcanzable para todos nosotros. Por esto, en muchos aspectos del conocimiento de la Torah se recomiendan espacios de diálogo interno. La tefilá, por ejemplo, el rezo, que hacemos 3 veces al día, que es el momento en el cual nos comunicamos con Hashem. Cuando estamos en la fase más elevada del rezo, lo hacemos en silencio. Después lo repetimos en voz alta y contestamos amén y todo, pero la amidá, la fase de fusión con lo más elevado, lo hacemos en completo silencio porque tratamos de entender nuestra expresión de nuestro ser interno. Ahora, si lográramos desarrollar nuestro ser interno hasta que hiciera un match, ojalá lo lográramos, hacer un match completo con nuestro ser externo, entonces seríamos gente realmente temimim, con una, no perfección, sino con una integración y una pureza muy especiales. Lo que vale la pena es despertarse cuanto antes de que no podemos, como seres maduros, como seres que buscan la madurez y el desarrollo, no podemos basarnos solamente en la reacción del mundo externo hacia nosotros mismos. Y todavía más, ¿ok? Voy a decir todavía más. Las esferas de conocimiento o de autoconocimiento más internas, más elevadas, se conocen en el lenguaje cabalístico como yediá, mientras que lo más externo son klipot, son cáscaras. Esos son los extremos. Algo que es tan externo que ni siquiera habla de ti mismo, que es solamente una cáscara gruesa que has construido sobre tu ser y ni siquiera eres tú. Y la parte más interna, que es a la parte a la que se le llama yediá. Esto es tan importante, por ejemplo, en las relaciones humanas, que cuando dos personas se unen, cuando una pareja, hombre y mujer, se unen, realmente se fusionan hasta el punto de convertirse en un solo ser. A esa unión se le llama yediá. ¿Qué significa? Que han logrado barrer con todas las murallas, los bloqueos externos, para poder llegar a tener un conocimiento interno de ellos mismos y del otro ser hasta el punto de que realmente hay una fusión total. Y esto se da a través de cada vez que te confrontas con algún problema en tu vida, cada vez que tienes un reto, cada vez que hay un freno en tu vida donde te bloquea la vida externa y te dice, espérate, esto no va por acá. Muchas veces nos enojamos y nos molestamos de que hay estos bloqueos, pero son esas las oportunidades que tenemos para poder averiguar si nuestro desarrollo interno y nuestro desarrollo externo están, aunque sea mínimamente de manera compatible, que estamos haciendo por lo menos el mínimo trabajo interno para poder realmente desarrollarnos como personas. Además, quien no desarrolla su ser interno no puede realmente tener un contacto con Hashem.
Y por lo tanto, es muy probable también, sin meternos ahorita en la discusión si hay o no hay Gilgulim, que son reencarnaciones, vamos a asumir como las autoridades que asumen que sí hay reencarnaciones. El hecho de no haber desarrollado tu relación con tu propio ser interno, eso es lo que impide que tu Neshama pueda trascender a las esferas del Olam Abba y que haya la necesidad de una reencarnación que para nada es un premio, es todo lo contrario, porque no se logra el desarrollo con el ser interno. Entonces se necesitan proponer estos espacios de silencio donde vas a poder escucharte a ti mismo o a ti misma, donde vas a poder tener esta oportunidad. Quizás el caso más característico de todo esto lo vemos cuando Jacob, nuestro patriarca, está después de 20 años de trabajar en la casa de Labán. Miremos un segundo la historia de Jacob en este sentido. Jacob está en su casa, está con sus padres, crece de alguna manera espiritual, muy positiva, pero para poder tener su desarrollo en plenitud, no puede vivir solamente en un universo cuidado, en un mundo, en una burbuja. De alguna manera llega el día en el cual tiene que enfrentarse al reto de salir de la casa de sus padres después de haber hecho lo necesario para obtener las bendiciones de su padre, de mostrarle a su propio padre que él tenía la capacidad y la intención de desarrollarse también en el universo práctico. Y ahí fue cuando fue con Labán. Mucha gente se confunde en este tema, obviamente así pasó. Jacob ama a Rachel, se casa sin embargo con Lea. Con Lea hay una unión, definitivamente hay una unión, pero no es la misma unión que hay con Rachel. Están las dos sirvientas, que son Bilha y Zilpa, que se convierten también en esposas de Jacob. Y así Jacob tiene 12 hijos. Ok, todo esto merece la pena estudiarlo por sí mismo aparte. Pero aquí hay un punto donde yo propongo que se trate de entender, no es de que esto es una metáfora, así sucedió, pero intentemos ver cómo funciona cuando veamos que Jacob al mismo tiempo es Jacob y es Israel. Tiene la potencia de ser Israel y es Jacob también. Aquí es donde habla un poco la Torá acerca de la parte externa y de la parte interna. Su relación con el mundo tiene mucha variedad, tiene mucha diversidad. Cuando está en casa de sus padres es una cosa. Cuando está en casa de Labán suceden otras cosas completamente. Cuando es un hombre sencillo que está en las tiendas de estudio, en las tiendas de meditación, de elevación, es alguien. Cuando tiene que estar de día y de noche con el frío y con el calor con el rebaño, en la exposición que tiene al mundo, cuando Labán lo trata de engañar 1000 veces, cuando se relaciona con Rachel de una manera y con Lea de otra manera, cuando tiene la relación diversa con sus hijos. Si todo esto lo vemos como la complejidad del ser humano, podemos llevarlo a nuestro nivel y llevar a nuestra vida estos conceptos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos relacionado de diferente manera con nuestro entorno, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nosotros mismos, con Hashem? Aquí está toda esta diversidad y aunque parezca muy metafórico lo que les estoy diciendo, en estos conceptos se basa lo más profundo de la Kabbalah. Hay unos conceptos en Kabbalah que se llaman zivugim, que se les conoce o se les traduce por uniones, ¿ok? Pero no es el contexto de esta clase explicar qué son zivugim, simplemente es entender
que en muchos momentos hay diferentes formas de relacionarnos con el entorno y con nosotros mismos. Y también existen todas estas formas de relacionarse de Hashem con el mundo, con Israel en particular. Pero llega un punto donde Jacob se queda solo. Vaivater Jacob levadó. Jacob se queda solo. En el cruce de Yabok. En una noche donde regresa por algunas cosas que se le quedaron del otro lado del río, después de haber cruzado a toda su familia, se queda solo. Todos entendemos acá que hay un debate con un ángel. Viene un ángel que se debate con él espiritualmente y físicamente. El ángel es el ángel de Esab. Pero también hay un punto donde nos pasa a todos nosotros esto en la vida. Y nos puede pasar porque nosotros lo generamos de manera consciente o porque el mundo nos orilla a eso. Y no queremos que el mundo nos orille a eso. Hay un momento donde toda nuestra narrativa externa, donde todo lo que supuestamente somos y hacemos se queda en silencio y nos quedamos solos con nosotros mismos. Y en ese momento, cuando estamos solos con nosotros mismos, nos tenemos que confrontar con ese ángel. Nos tenemos que confrontar con ese ser que nos hace darnos cuenta de quiénes somos y quiénes no somos. Puede ser que esto le pase a la gente 1, 2, 3, 6 veces en su vida, no lo sé. Pero si nos pasa porque nosotros lo buscamos, si nosotros buscamos esa confrontación, será mucho más sano y mucho más fácil. El desarrollo interno es producto del trabajo. El desarrollo interno no se consigue de la nada. No se consigue con un momento de inspiración. Se construye con muchos momentos de confrontación y con la capacidad de ser honestos. Después de pelear toda la noche con el malaj, el ángel finalmente le dice a Jacob: déjame ir porque ya llegó la mañana. Shaleheni ki ala shahar. Y entonces Jacob le puede exigir: no te voy a mandar, no te voy a dejar libre a menos de que me des una bendición. Y ahí es cuando el ángel le dice: tú no te llamas Jacob, te llamas Israel. Ese concepto de tú te llamas Israel es algo que todos nosotros como parte de Am Israel deberíamos de buscar, de entender cuál es nuestra característica personal de Israel, cuál es nuestra manifestación personal de Israel, cuál es el Israel que hay en nosotros. Tenemos que desarrollar ese nivel de yediá, de conciencia interna, para poder saber que realmente es un ser existente el que se está relacionando con los demás y no un ser ficticio. Todo lo que somos por fuera es compatible con lo que somos por dentro. Y si no lo es, ¿qué debemos de hacer para que sea compatible en un sentido positivo, no en un sentido negativo? Así podríamos evitar ese ruido externo que nos puede confundir y que nos confunde todo el tiempo. Es interesante que lo dice Rav Aryeh Kaplan en su libro en Inner Space, que también los he recomendado mucho, cuando habla acerca de esto, cuando habla acerca de... Es un capítulo que se llama El silencio que habla, The Speaking Silence. Os recomiendo mucho leer el capítulo completo. Pero hay una parte en particular donde nos habla del desarrollo interno como algo paulatino, como algo que requiere mucho esfuerzo y capacidad de escucharse a sí mismo. Y es ahí donde el desarrollo con Dios puede ser real, donde no es efímero. Incluso la gente que se deja llevar por el ruido externo de la espiritualidad. Oye, hay tanto ruido externo con un tinte espiritualista que de verdad es tan difícil. Es tan difícil encontrar la voz interna y encontrar la relación sana con Hashem.
Porque además, muchas veces nada más nos dejamos llevar porque el mundo externo nos está aplaudiendo, nos está dando una retribución de decir, ah, sí, qué bueno, hiciste esta mitzvah, entonces ya eres un tzadik y bla, 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 y vístete de esta forma, y ponte esto, y no te pongas aquello. Y nos dejamos llevar nada más por esa parte externa. Y muchas veces así ni siquiera conocemos de verdad. Olvídate de no conocemos a Dios, no nos conocemos a nosotros mismos, no nos podemos desarrollar con nosotros mismos. Por eso, tarde o temprano tenemos que saber que vamos a llegar a ese momento de silencio. Queremos llegar ahí a los 75 años, ya sin fuerza, ya sin iniciativa, ya sin capacidad. O podemos llegar al momento del cruce, a ese río que divide entre ser Jacob y convertirte en Israel. A ese momento donde vas a dar ese cruce de madurez, ese cruce que te va a llevar hacia ese nivel de plenitud, de conocimiento de tu propio ser. Entonces, si estamos dispuestos a dar ese paso, tenemos que hacer ese silencio y ver si la persona que creamos, la persona es una persona o solo una personalidad. Si es una personalidad y tiene cosas buenas, tomemos las cosas buenas de la personalidad para integrarlas a la persona. Si solo es una personalidad y es una personalidad superficial y no hemos aprendido a desarrollar a la persona, al ser, pues confrontémonos con el propio ser para desarrollar a la persona y no a la personalidad. Esos silencios incómodos que nos da la vida son los momentos más importantes en donde podemos aprender a escucharnos a nosotros mismos. El momento donde podemos hacer un silencio para después realmente hablar. Increíblemente, todos estos grandes secretos de la Torá son las llaves para poder tener la mejor vida posible. Y sé que no les he podido decir más que una gota del mar y me quedo con ganas de ampliar muchísimo esto. De hecho, me pueden decir en los comentarios si quieren que ampliemos más en esto, a lo mejor en una clase posterior. Pero creo que lo básico y lo esencial ya lo tenemos en nuestra mente. Nos hemos dejado hipnotizar por el ruido externo que nos valida o nos invalida ciertas cosas al grado en el cual a lo mejor no nos conocemos a nosotros mismos. Somos personas que hemos tenido confrontaciones con nuestro ser interno. ¿Cómo nos hablamos cuando nos hablamos internamente? ¿Y qué tan compatible es nuestra forma de hacer las cosas con nuestra esencia y nuestro propio ser? Ojalá que logremos desarrollarnos en este sentido y que lleguemos todos a ser el Israel que tenemos en potencia. Muchísimas gracias. Vamos a leer comentarios y preguntas y posteriormente despedimos la transmisión. A ver, ¿quién tiene por aquí preguntas? Ok, saludos de un lado, saludos por acá, por allá. Ok, a ver si... Ok, aquí hay una pregunta. Yo encontré en un diccionario hebreo-español que menciona el nombre de Hashem. Sí, la transliteración es incorrecta, pero las cuatro letras del nombre de Hashem se podrían leer de una manera muy similar a como lo estás escribiendo acá. Nada más que hay que acordarse que la transliteración latina, la J en latín es I, ¿ok? No se puede pronunciar este nombre, pero desgraciadamente hay muchas personas que han hecho mal uso de este nombre, pero sí hay que aprender a conocer el nombre de Hashem, el nombre de las cuatro letras, Yud, He, y después Vav, He, y hay muchas maneras de pronunciarlo. Se puede pronunciar dependiendo de los aspectos con los cuales estás meditando. Puedes pronunciarlo internamente, o sea, no pronunciarlo, sino meditar en él internamente con diferentes formas de puntuación. ¿Cómo pensar desde el corazón? No necesariamente se piensa desde el corazón. El pensamiento interno no es del corazón. Muchas veces el corazón es externo, porque son impulsos.
Acallar, dice Tel, acallar el ruido externo para poder oír el sonido del silencio. Básicamente es lo que estamos diciendo. Y cómo acallar el ruido externo es aprender a no dejarse llevar por la comodidad de escuchar que el ruido externo te valida o te invalida. Cualquiera de las dos. Hay veces que el ruido externo te invalida y tú internamente puede ser que estás en un desarrollo positivo. Alberto, gracias a ti. Necesitamos ver hacia nuestro interior honestamente. Somos un reflejo del universo, unidos todos con Akadosh Baruj Hu. Así es correcto. Esa es la forma de unirse con Akadosh Baruj Hu. Y de hecho, no tienes idea de la profundidad de lo que estás mencionando, porque hay varias formas de relacionarse con Hashem. Y cuando dices Akadosh Baruj Hu, estás refiriendo a una de las formas más elevadas de la relación con Hashem. Entonces, sí, para relacionarnos profundamente con Hashem hay que tener un profundo conocimiento de nosotros mismos. Para eso necesitamos confrontarnos con nuestro ser interno y desarrollar una personalidad, desarrollar una persona, no una personalidad. Gracias, Lisette. Gracias por tus comentarios. Tenemos acá un comentario de Víctor, muchas gracias. Este video es de grande verajá, gracias. Una pregunta, ¿puede el ser humano a través de su trabajo interno adquirir el mérito para conectarse con Hashem de la misma forma en como lo hacía Adán? Buena pregunta. Hay ciertas limitantes, no todos los seres humanos pueden llegar a tener ese mismo nivel de conexión, pero la intención de Am Israel es llegar al máximo nivel de conexión, lo más cercano a como era el nivel de conexión con Adán. Y bueno, cada persona tiene que tratar de desarrollarse al máximo nivel posible. Entonces hay varios niveles. Hay veces que hay cosas que no dependen necesariamente de ti, pero el chiste es hacer lo que está en tus manos. Silvia, ¿cómo están? Saludos a toda la familia. Me gustaría en lo personal que siga esta clase, estuvo muy profunda y me gustaría que fuera más extenso. Ok, entonces vamos a ver si le damos una segunda parte a este asunto. Salvador Soncino, gusto en saludarte, Salvador. Gracias a ti también. Ok, dice Etel, cuando hablas de cruce es cuando podemos oír el sonido interno para poder despertar al mundo con un poco más de conciencia. Sí, qué bueno que me haces esta pregunta. A este cruce se le llama el cruce de Yabok, Maabar Yabok. Es por donde cruzó Jacob a toda su familia de la parte externa de Israel a la parte interna de Israel. Pero este concepto de Maabar Yabok es un simbolismo que aplica en muchas cosas. En este caso, lo que estoy mencionando es de que hay un punto en tu vida donde tienes que dejar atrás esa vivencia externa que no te deja conocerte a ti mismo. Tienes que dejar atrás esa parte quizás infantil de solamente desarrollar tu personalidad a través de la validación externa y poder cruzar el río después de haber peleado con tu ángel interno para poder decir que tienes una persona real, que eres una persona real, que te has desarrollado de manera real y profunda para poder relacionarte con el mundo y con Hashem. Entonces, eso es a lo que yo le llamo en este momento el cruce del río, que es dejar atrás esa validación externa con la cual solamente vivimos alimentados de la gratificación, ya sea física, material, o de una mirada, de una sonrisa, de una palabra que el mundo externo te está dando, te está validando. ¿Ok? Vivian, muchas gracias. Qué gusto verte por acá en la clase. Gracias, Gina. Gracias, Esther. Y bueno, entonces, pues Eti, Estela, Raquel, Masá, todas las personas que nos hicieron favor de acompañarnos, Rosa, Benny, Jacobo, Leonardo, todos los que siempre nos hacen favor de acompañarnos en todas las clases, tanto en vivo como cuando las retransmitimos. Que Hashem les mande muchísima verajá y que esto sea el principio de abrir nuestra mente hacia un nivel mucho más profundo de conexión. Que Hashem los bendiga siempre y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Hasta luego.